Con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía, que tendrán lugar el próximo 22 de marzo, las televisiones del grupo Dovipro van a entrevistar a los diferentes candidatos o secretarios locales de los partidos que se presentan a estas elecciones. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Manuel Bisglerio, que es el candidato al Parlamento de Andalucía por Sevilla, por el Partido Andalucista. En primer lugar, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias a vosotros. ¿Qué ofrece el Partido Andalucista para que cualquier vecino y vecina de nuestro pueblo decida votarlo en lugar de a otro? ¿Qué es lo que ofrece que no ofrezca el PSOE, el PP? Bueno, el Partido Andalucista ofrece un compromiso con Andalucía que no viene de ahora. No somos un partido que nos presentemos por primera vez como otros se presentan ahora, como una moda. Somos un partido que llevamos 50 años con presencia institucional en la mayoría de los pueblos de la provincia de Sevilla y muchos pueblos de Andalucía. Tenemos 104 concejales en la provincia de Sevilla. Conocemos la realidad de nuestros pueblos y esa experiencia es la que nosotros ofrecemos a los andaluces. Y sobre todo una cosa muy importante, que es defender los intereses de Andalucía, algo que desgraciadamente hoy en día vemos como se defiende poco. Las encuestas siempre son encuestas y hay que tomárselas como lo que son, pero no le dan a ustedes una gran cantidad de votos. En cambio, a otros partidos que son de nueva cuña, como Podemos o Ciudadanos, sí le dan una amplia representación en el Parlamento. ¿A qué se debe que en Andalucía no se vote o los andaluces no se sientan llamados por lo que ofrece el Partido Andalucista? Bueno, eso habrá que verlo el próximo día 22. El problema de las encuestas es que reflejan fundamentalmente lo que dice el que paga la encuesta. Porque claro, lo que pero en este caso todas las encuestas son unánimes, prácticamente. Todas no son unánimes. Hay encuestas que nos dicen que entramos con concejales en Cádiz, por ejemplo, otras que te dan un 3%, otras que te dan un 1%. Pero en cualquier caso, la última del sí tiene un 40% de indeciso. ¿Quién se atreve a decir cuál es el resultado cuando un 40% de personas todavía no saben lo que van a votar? El problema de las encuestas es que muchas están cocinadas y muchas están influidas por intereses económicos y políticos. Hay políticos que estamos viendo que son telepredicadores, que le dan una tribuna, que por ejemplo los andalucistas no nos la dan, porque detrás hay grupos económicos que les interesa fomentar, por ejemplo, a UPyD, a Ciudadanos o el mismo Podemos. Podemos tiene la sexta, parece que es un corresponsal de la sexta. Si a nosotros nos dieran la 10ª parte del tiempo que le están dando a estos partidos, seguro que los resultados serían bastante mejores de los que van a ser. Que yo estoy confiado que van a ser positivos para los andalucistas, porque en la campaña vamos a llevar a cada pueblo nuestro mensaje, y ese mensaje calará. En este caso es lógico que cadenas nacionales, como puede ser, La Sexta, Antena 3, no den una cobertura tan amplia de un partido que es autonómico. En este caso, la televisión que sí podría dar un trato similar al que le da a otros partidos sería Canal Sur, que además es pública y la pagamos todos, la paga usted y la pago yo. ¿Cómo se porta Canal Sur con el Partido Andalucista? ¿Es lo suficientemente plural como debería de ser un medio público? Hombre, a nosotros nos gustaría que nos cubrieran más. La verdad es que nos están cubriendo algo nos están cubriendo. Pero el problema no es Canal Sur, el problema es que Andalucía no lo respetan. O sea, el problema es que un señor que viene de Barcelona, es que están las avenidas llenas de la fotografía de un señor que viene de Barcelona. ¿Tú te imaginas que yo me presentara y pusieran un cartel mío con una mano del Partido Andalucista en Barcelona? Nos gorrearían en Barcelona. Y aquí viene un señor de Barcelona, se llenan las calles ¿A quién se refiere usted con Barcelona? Ejemplo, Albert Rivera, del Partido Ciudadans de Cataluña, que viene a Andalucía a presentarse a arreglarnos nuestros problemas. ¿Tú te imaginas que yo fuera a Barcelona y decir, voten ustedes del Partido Andalucista que vamos a arreglar los problemas de Cataluña? Pero en este caso, Ciudadanos se considera un partido nacional. Pero nacional, nosotros somos un partido nacional andaluz. Y ese es un partido nacional catalán, que se le queda chico el Parlamento catalán y ha decidido que ahora va a ir a presentarse para ser presidente, para estar en las Cortes de Madrid. Y se viene aquí para utilizar Andalucía como un trampolín para llegar a Madrid.
En este ¿Qué es caso, lo que van buscando? el señor Marín, el candidato de Ciudadanos al Parlamento andaluz, no es catalán, es de... Sí, pero ¿tú crees que Sanlúcar. el señor Marín, cuando vote en el Parlamento de Andalucía, va a votar lo que él crea conveniente o va a votar lo que le diga el señor Albert Rivera de Barcelona? ¿Qué crees tú que votará el señor Marín? Yo solamente pregunto. Yo te transmito, te devuelvo la pregunta. En este caso, Manuel... No a ti, a tus espectadores, como comprenderás. Por supuesto. Yo quiero que piensen los espectadores en eso. ¿Qué va a votar ese señor? Porque te digo, por ejemplo, Albert Rivera propone un federalismo asimétrico, cooperativo lo llaman ellos. Dicen que los ingresos de las comunidades autónomas hay que garantizarle a las comunidades históricas, que son, para él son Cataluña, el País Vasco y Galicia, que son las que más aportan, una cantidad mayor que la media de las demás. Con lo cual Andalucía, por ejemplo, perdería 1.000 millones de euros. Y en este caso el Partido Andalucista, ¿qué es lo que propone? Y Cataluña se llevaría 2.000 millones de euros. ¿Por qué? ¿Y qué va a hacer ese señor de Sanlúcar de Barrameda? ¿Qué es de Sanlúcar de Barrameda? Concejal que está gobernando con el PSOE en coalición. Que ahora lo critica, ahora critica al PSOE, pero él está gobernando en coalición. ¿Qué haría? ¿Qué va a hacer ese señor? ¿Va a votar a favor del federalismo cooperativo asimétrico? Una tomadura de pelo. En cualquier caso, Manuel, entonces, el partido, por ejemplo, Ciudadanos, usted, digamos, lo que no ve, la diferencia que usted ve con el Partido Andalucista es que estará gobernado desde un ente traspasa Andalucía, que es desde Cataluña, porque la dirección central está en Cataluña. Que es lo mismo que pasaría con el PSOE y con el PP, que siempre desde Madrid lo van a controlar un poco. Y eso es la independencia que tiene el Partido Andalucista. Hombre, el partido no tiene, se debe a Andalucía y su programa lo hacemos en Andalucía pensando para Andalucía. Nuestro objetivo, por ejemplo, si vamos a Madrid, yo no quiero ser ministro en Madrid, yo quiero ser presidente, como muchos, de la Junta de Andalucía. Mi aspiración es trabajar por los andaluces, dentro de un Estado donde Andalucía no sea la última de la cola. Pero cuando se llega a ciertos acuerdos de gobierno con otros partidos, ya está supeditado un poco también a lo que quiera el otro partido hacer. No sé si voy bien encaminado. Es decir, si usted pacta con un partido, con el que sea, llamémosle X, ya está supeditado un poco a también las cosas que te impongan ellos, en cierta manera. Tú también podrás imponer cosas, claro, pero tienen que imponerte ellos. Entonces, el Partido Andalucista se ha caracterizado por haber sido muchas veces llave de gobierno de, por ejemplo, el PSOE. Entonces, y de haber gobernado con el PSOE. Entonces, ¿qué diferencia hay si el Partido Andalucista, cuando ha tenido representación, ha pactado con el PSOE entre votar directamente al PSOE, que va a estar gobernado de Madrid, y al fin y al cabo estamos regalándole las decisiones de Andalucía a Madrid, a votar al Partido Andalucista? Bueno, pero ten en cuenta, depende cuál sea el escenario. O sea, nosotros, el electorado nos sitúa en un sitio y te apoya, y hay veces que a nosotros nos toca marcar las reglas del juego. Nosotros tomamos la decisión en muchos sitios de Andalucía, en ayuntamiento, somos la llave, somos la bisagra, decidimos en cada momento, en función de donde nos coloca el electorado, qué es lo que debemos de hacer. Y entonces nosotros no regalamos los gobiernos, nosotros pactamos gobiernos. En una vez nos toca pactarlo con el PSOE y otra nos toca pactarlo con el PP. A nosotros que nos gustaría, pues no tener que pactar con nadie. Pero la realidad política es la que es. Y poniéndonos en la realidad actual, en el caso de que el Partido Andalucista consiguiera alguna representación en el Parlamento de Andalucía y fuera su voto decisivo para que gobernara un partido u otro, ¿a quién le tendrían la mano? ¿Al PSOE, al PP, a Podemos, Ciudadanos? Nosotros no vamos a gobernar con nadie. Nosotros en el Parlamento de Andalucía... No sería la primera vez. No sería la primera vez, pero ya tuvimos una experiencia que no vamos a volver a repetir. Los andaluces no vamos a volver a gobernar. En Andalucía, al menos que tengamos una mayoría amplia, si llegáramos a tenerla. Nosotros estamos dispuestos a, en cada cosa concreta que haya que hablar en el Parlamento, los presupuestos, las leyes que se vayan a aprobar, estamos dispuestos a negociarlas y hacer Andalucía viable, ¿no? Entonces ya se descarta... No vamos a negociar sillones, ni vamos a intentar... Como otra vez se ha pasado con el Partido Andalucista. Otra vez estuvimos en el gobierno y aprendimos la lección, la tenemos bien aprendida. Quizás eso puede ser la causa del declive del Partido Andalucista, de que en su momento, cuando ha tenido más representación, digamos, se ha convertido en lo que algunos llaman casta. Bueno, eso de casta... Nosotros somos gente con casta, pero no somos una casta. Nosotros, la mayoría de los... Entiéndose, perdona, casta como haber pactado sillones, por ejemplo. Ya sé que los que hablan de casta, al final, ya están diciendo que están dispuestos a pactar con el PSOE en Andalucía.
que era una casta, ¿no? En fin, después habrá que ver a los que hablan de casta, a ver dónde los vemos situados. Nosotros vamos a estar donde hemos estado siempre. Lo que pasa es que la política hay veces que es muy injusta. Nosotros tenemos una responsabilidad, que es ayudar a la gobernabilidad de Andalucía. El problema es que cuando tú pactas, el partido mayoritario normalmente saca más rédito que tú, porque la gente después no visualiza ese trabajo que tú has estado. Los andalucistas hemos estado gobernando 2 legislaturas. Tuvimos la Consejería de Turismo y Deporte. Nosotros hicimos la primera ley de turismo de Andalucía. El turismo, las políticas turísticas que se ven ahora son fruto de una política que creó el partido andalucista y que después, sin embargo, no se ha reconocido. La primera ley de turismo, nosotros modernizamos las estructuras de la principal industria de Andalucía, que es el turismo. En este caso, usted dice que la política a veces es injusta, que creo entender por ese comentario que quizás el partido andalucista no tiene el sitio que se merecería. Ahora, mi pregunta está, ¿alguna autocrítica? ¿Qué ha hecho mal el partido andalucista, si es que ha hecho algo mal durante estos años? ¿En qué ha podido fallar para que ahora mismo no tenga la cantidad de representación que tenía antes? Bueno, el partido andalucista habrá hecho mal, claro. Los partidos están gobernados por personas y las personas cometen errores. Pero no creo que hayamos cometido un error diferente. ¿Quieres que te ponga ejemplo? Decimos errores. Yo te pregunto, tú es que eres joven, ¿no? Pero los televidentes más mayores yo podría decir, ¿qué es un error? ¿Crear el legal? ¿Qué es un error? ¿Financiarse ilegalmente con filesa y maleza? ¿Qué es un error? Que el primer presidente de una comunidad autónoma que fue a la cárcel, que era Urburu del PSOE en la Comunidad de Navarra, eso también fue un error. ¿Qué fue un error? ¿Llevarse el dinero de los cursos de formación de los parados? ¿Qué fue un error? Ir a la guerra de Irak porque se le antojó a José María Aznar. ¿Qué es un error? Que el Partido Popular coja sobres y... ¿Qué es un error? Ellos no cometen errores. No estoy hablando de ellos, estoy hablando del PA. Yo no asumo ningún error. El partido no ha cometido ningún error. Podrá haber cometido equivocaciones. Para empezar, nos habremos podido equivocar, pero la mano no la hemos metido en ningún sitio. Sin embargo, el problema es la vara de medir. A uno no se le debe pasar ni esto y a otro se le tolera todo. Todo. Hay cierto fanatismo en algunos partidos, como en el PP o en el PSOE, que sorprende que un partido que tiene imputados a la mitad de la cuadrilla, como se puede decir, siga teniendo una intención de voto tan alta como es el Partido Popular. En este caso, en Andalucía no pasa eso. Por ejemplo, CiU en Cataluña tiene detrás una masa de votos muy grande. Una masa de votos que, a pesar de también los casos que han tenido, como el Palau de la Música, siguen votando a CiU. A pesar de haber cambiado totalmente su programa de ser un partido no independentista a convertirse en un partido independentista, siguen votando a CiU y siguen teniendo una estimación de voto alta. ¿Qué es lo que pasa en Andalucía para que la gente no vote el andalucismo y no se sienta representado por ese andalucismo? Que en otros sitios sí pasa, como por el País Vasco con el PNV o Cataluña con CiU, que aunque se han bajado las encuestas, siguen teniendo una alta representación. Sí, pero ahí hay una explicación que tú no planteas. Por ejemplo, tú te vas a Galicia a gobernar el PP y a gobernar el PSOE. Tú te vas al País Vasco y estuvo el PNV mucho tiempo, pero ha gobernado el PSOE también. Tú te vas a Cataluña y si uno ha estado gobernando siempre, hubo un tripartito entre el PSC, Esquerra Republicana de Cataluña, que estuvieron gobernando 8 años. Aquí no ha habido alternativa, aquí no hay alternancia en Andalucía. Siempre han estado gobernando lo mismo durante 33 años. El PSOE, pero también muchas veces gracias al apoyo, por ejemplo, del PA, o ahora de Izquierda Unida. Pero el PA, pero porque ha sido un partido mayoritario, con un voto casi mayoritario. Y cuando nosotros gobernamos con el PSOE, no había los escándalos que ha habido hoy. Ten en cuenta que nosotros gobernamos hace ya mucho tiempo. No queramos ver la realidad actual. Nosotros con este PSOE no podemos gobernar, como tú comprenderás. Hasta que no limpien la corrupción, que no limpian, porque la presidenta de la Junta está amparando una corrupción que dijo que iba a ser implacable contra ella. Sin embargo, a las pruebas me remito, ¿no? La mesa del Parlamento, la Diputación Permanente, ha dejado a 3 imputados para que la jueza no los pueda llamar a declarar. En este caso... Entonces yo no me voy a hacer responsable. Mira, mientras nosotros en la Consejería de Turismo nos dedicábamos a hacer piscinas, polideportivos, residencias, nuestros socios de gobierno estaban robando el dinero de los cursos de formación de los ERE, que era su responsabilidad, porque empleo la llevaba el PSOE. Nosotros no llevábamos esa consejería. Mientras nosotros nos dedicábamos a lo que nos dedicábamos, ellos se dedicaban a lo que se dedicaban. Nosotros no vamos a ser culpables de eso.
Claro. Y es culpable en otros casos, por ejemplo, el caso Camas. El caso Camas, que hubo un tripartito entre PSOE, sí. Izquierda Unida, el PA. Ahí hubo una investigación y se imputó y se condenó al alcalde y a varios concejales, sí. Incluido alguno del PA, tengo entendido. Sí, a uno de Izquierda Unida y a uno del PP. Entonces, ese tipo de pactos tan extraños a priori, porque, por ejemplo, un pacto, de entrada un pacto tripartito, PP, Izquierda Unida, PA, lo ves y piensas un poco, esto es extraño, ¿eh? Esto es un poquito... habrá que ver en qué partes, puntos programáticos es en lo que se ha traducido ese pacto. Y por lo que se vio fue simplemente en meter la mano, incluido el PA. Bueno, eso simplifica mucho la historia no fue así, ¿entiendes? La historia no fue así. En cualquier caso, cada ayuntamiento tiene una realidad. Tú te vas a un ayuntamiento donde hay un alcalde que lleva 30 años, y es el mismo durante 30 años. Y ya los partidos de la oposición llegan a acuerdos porque consideran que hay que darle un giro a la política local, que ya está bien de cacique en los pueblos. Y entonces nosotros, por ejemplo, nosotros estamos gobernando con Izquierda Unida, con el Partido Popular y el Partido Andalucista, estamos gobernando en Mairena del Alcor. Nadie se mete con Izquierda Unida por estar gobernando con el Partido Popular. ¿Y por qué se tienen que meter con nosotros? No es legítimo ese pacto. El problema es cuando es sobre puntos programáticos. Si tú me dices a mí, es que hay un señor que metió la mano. Bueno, pero ese señor no está en el Partido Andalucista. ¿Qué te voy a decir? Que todos los andalucistas, todos los que se presentan en las listas del Partido Andalucista son santos, beatos, ¿no? Nosotros confiamos en nuestros compañeros, desde luego somos implacables. En el momento que se descubre la primera prueba de corrupción, los expulsamos del partido. Y ahora, ¿nos lo van a estar reprochando toda la vida? Bueno, pues entonces el PSOE hace ya 20 o 30 años que tenía no que haber dejado de gobernar, tendría que haber desaparecido literalmente. Pero Manuel, quizás Sin embargo, el electorado, pues parece que eso le da igual. Hay ciertas corruptelas que se perdonan. Y a partidos que no han cometido ese tipo de corruptelas... Hombre, está claro que ningún partido está a salvo de esto, de las corruptelas, y que todos los partidos, que no es una cosa que la corrupción se haya inventado ahora, siempre ha habido. Pero quizá ahora que hay una crisis tan grande es cuando la gente pone más su lupa sobre todos los partidos. Y claro, los partidos que llevan años de historia como el vuestro, pues tienen la mala suerte de tener cosas buenas, como una estructura que no tienen otro, una representación en diferentes ayuntamientos, que eso también conlleva cierta financiación, pero también tiene sus cosas malas, que se les pueden aprovechar en ciertos casos, y eso es una cosa inevitable. Por ejemplo, como le he dicho, el caso Cama. Es una anécdota, hombre, el caso Cama es una anécdota en la que el Partido Socialista tenía un concejal que además no tuvo nada que ver. Intentan comprar un concejal para que el alcalde de Izquierda Unida se perpetúe en el cargo. Que no tiene sentido. Lo que me estás planteando no es cierto, ¿entiendes? Bueno, eso es... Utilizan a un tercero para eso, ¿entiendes? Sin embargo, te voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. La casta, los anticastas, por ejemplo, tienen a un señor que ha defraudado a Hacienda cobrando 400.000 euros. Y se le perdona. ¿Tú te imaginas que eso lo hubiera hecho uno del PA? Nos crucifican, a nosotros nos crucifican, ¿entiendes? Señor que acaba de llegar, que supuestamente está limpio y que nos da a los demás lecciones de comportamiento, resulta que estaba defraudando a Hacienda con dinero que le daba a un país extranjero. Más de 400.000 euros. Ojalá tuviéramos todo ese dinero para poder hacer la campaña electoral. Claro. Siguiendo un poco con la entrevista, cambiando un poco de tercio, estamos hablando de lo que le he comentado, de que quizás ahora se pone más la lupa en los partidos, incluido Podemos, como usted me ha comentado sobre ese caso, porque ahora las personas están pasando mucha más necesidad. Sí. Entonces, ¿qué propone el Partido Andalucista para solucionar la crisis económica tan grande que ahora mismo asola este país? El Partido Andalucista apoyaría, dentro de sus posibilidades, si tuviera cierto poder en el Parlamento, seguir permitiendo la política actual del Partido Popular de recortes, o del PSOE también en Andalucía de recortes, impuestas por Europa, por la Troika, o preferiría otro tipo de planteamiento? ¿Y cuál sería ese planteamiento? Otro planteamiento. La política impuesta por la Troika no, la política que el Zapatero por el PSOE y Rajoy por el Partido Popular aceptaron modificando la Constitución española y modificando el artículo 135.
todo parte de ahí. Se podrán echar entre ellos todas las culpas que quieran, pero los dos son responsables de la política de recorte. Zapatero fue el que hizo la propuesta y Rajoy, con Zapatero, aprobaron esa modificación. Una modificación que dice que la deuda con los bancos tiene prioridad absoluta. Y aquí nos hemos dedicado a quitarle a la gente derechos sociales para que los bancos se pudieran salvar. ¿Y cuál sería la política del PA en este caso? La política sería que ese dinero que se ha dedicado para salvar bancos había que haberlo dedicado para políticas sociales y para políticas que generaran empleo, para salvar a las personas, no para salvar a los bancos. Y todavía estamos a tiempo. Y si el Partido Andalucista, por un casual, pues todo es posible, consiguiera mayoría absoluta en estas elecciones, ¿cuál sería la primera medida que tomaría nada más llegar? La primera medida, porque lo hicimos, no lo hemos hecho ahora, ya lo hicimos en la anterior autonómica. Nosotros queremos que haya un plan de empleo prioritario para Andalucía, es fundamental, porque somos la comunidad autónoma que más paro tiene, tenemos un 36% de paro. Tenemos más paro que Grecia, y Grecia es un problema de Estado para Europa. Sin embargo, Andalucía ni siquiera es un problema de Estado para España. Y ya lo tenemos, hay un plan de empleo en Extremadura y otro en Canarias. ¿Por qué no lo hay en Andalucía? ¿Y ese plan de empleo sería política liberal de fomentar, bajando los impuestos, bajando el despido, que se cree empleo barato y de mala calidad, como está haciendo el PP, digamos, a nivel nacional? ¿O sería, por el contrario, una política más de izquierda, más de crear empleo a través de administración pública, más, digamos, ampliar, por ejemplo, el número de funcionarios, planes de empleo para infraestructura? ¿O sería un plan para fomentar que las empresas sean las que creen ese empleo? Eso tiene que ser una política combinada. Vamos a ver. Quien crea empleo, en Andalucía hay cerca de 500.000 pequeñas y medianas empresas y autónomos. Esas pequeñas empresas son las que generan el empleo estable. Y por lo tanto, desde la Junta de Andalucía hay que ayudar a ese tipo de empresas para que creen empleo. Si solamente esos 500.000 autónomos generaran un 10% de empleo, estaríamos hablando de 50.000 puestos de trabajo. Esa es una política que hay que hacer. Otra política que hay que hacer inversiones públicas, que las tiene que hacer el Estado y las tiene que hacer la Junta de Andalucía. Tiene que ser una política combinada, pero política no como las políticas activas que se hacen ahora. Tú no puedes a un chaval joven contratarlo 3 meses para que se ponga a pintar bordillos en un pueblo. Porque eso es generar ¿qué? Eso no genera nada. En el currículum de ese joven, ¿qué va a poner? ¿Que ha estado 3 meses pintando bordillos en el pueblo? Habrá que hacer políticas activas para sectores de bolsas de trabajo que tengan demanda laboral. Aquí, cuando se han hecho las políticas activas de empleo, ¿qué se hacía? Aquí todo el mundo tenía que ser fontanero o tenía que ser jardinero. Y el mercado no pedía fontaneros y jardineros. Entonces se estaba tirando dinero público de todo el mundo, de todos nosotros, para hacer políticas inútiles. Entonces ese tipo de políticas hay que hacerlas, pero con sentido. Por último, un último mensaje que puedo transmitir a los telespectadores que van a ver este vídeo. Una última frase, le dejo que usted pueda decir lo que quiera. Hombre, una última frase. Yo le pido a los televidentes que piensen que en el próximo día 22, porque nos estamos jugando más de lo que pensamos, porque están entrando una serie de partidos que no creen en la autonomía, no creen en Andalucía, porque están planteando retirar competencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía, competencias que conquistamos un 4 de diciembre del año 77, hace ya mucho tiempo. Una conquista muy importante. Los andaluces conseguimos, gracias a nuestra movilización, ser una comunidad histórica con las mismas competencias que tenían las que la Constitución alegremente le dieron a Cataluña, el País Vasco y Galicia. Nosotros la conquistamos. Y si dejamos que partidos que están viniendo de fuera, que lo que plantean es recentralizar otra vez el Estado, volveremos a lo que pasó hace 30 años, que Andalucía prácticamente era el tercer mundo. Tú eres joven, hay muchos telespectadores que son jóvenes, pero la Andalucía del año 80, tú te ibas a algunas zonas de Andalucía y éramos el tercer mundo. La autonomía ha degenerado lo que ha degenerado actualmente por culpa de los malos gobernantes, no por culpa de la autonomía. La autonomía es el instrumento que nos dimos los andaluces. Hay que saber utilizarlo, pero lo que no podemos permitir es que venga nadie a llevárselo.
y UPyD, y Ciudadanos, y Podemos, y el PP están ya acusando a la autonomía de todos los males. Y nosotros no somos culpables de los males, los males son frutos de los malos políticos y de las malas políticas. Por eso es muy importante que el 22 votemos con cabeza y no nos dejemos deslumbrar por el que acaba de llegar, porque el que acaba de llegar sabemos a lo que viene, pero no sabemos a lo que va. Sabemos a lo que viene, pero no sabemos a lo que va. Pues estas han sido las palabras del candidato al Parlamento de Andalucía por Sevilla, por el Partido Andalucista. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Gracias a ti. Estamos ahora con el candidato a la alcaldía por el Partido Andalucista aquí en Camas, Guillermo Alfaro. En primer lugar, muchas gracias por atender a Camas TV. Es la primera vez que se presenta usted a unas elecciones. En primer lugar, ¿quién es usted? Para que los vecinos que no lo conocen. Bueno, pues ante todo, buenas tardes y gracias por la invitación a esta entrevista. Y mi nombre, como tú has dicho, es Guillermo Alfaro, soy camero. Digo que es más difícil querer a un pueblo sin haberte parido que habiendo nacido en él. Este es mi caso. Me mudé hace ya muchos años a Camas y decidí pues fundar mi familia, una familia diferente, diversa, en Camas. Muy bien. Antes hemos comentado un poco el tema del caso Camas con el candidato al Parlamento de Andalucía por Sevilla, sí. Manuel Bisblerio. En este caso, ¿usted qué es lo que opina de ese caso y si ese caso tiene algo que ver actualmente con el Partido Andalucista? Bueno, ante todo lo primero que hay que decir es que el caso Camas con el actual Partido Andalucista y con la actual agrupación del Partido Andalucista de Camas no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros hemos llevado una travesía en el desierto de 8 años, donde el partido desapareció en Camas y donde lo hemos refundado, regenerado, con gente nueva, con nombres y caras nuevas, con mucha juventud, porque si algo caracteriza a la agrupación de Camas es la excesiva juventud que existe de sus miembros, de sus militantes y de todos y cada uno de ellos. Y lo que nos diferencia además es que con respecto a otros partidos, mientras otros partidos han heredado su militancia, han heredado sus miembros, han tenido gestoras, han tenido un proceso de trabajo ininterrumpido, han alternado las alcaldías, ha habido cambios de gobierno, pero todos han seguido en el mismo. Caso Camas, caso Eres. Recuerdo también que el señor Antonio Rivas, exalcalde de Camas y delegado de trabajo de la Junta de Andalucía, fue una de las personas involucradas en el trama de los ERES de la Junta de Andalucía. En este caso, el Partido Andalucista de actual no tiene nada que ver con ninguno de esos señores. Nos presentamos de una manera más limpia, transparente y con una renovada plantilla, con mucha ganas, con mucho empuje. Y bueno, y matizar que con respecto al caso Camas, el señor Pepe del Castillo, o José del Castillo, se presentó a las elecciones bajo las siglas Partido Andalucista como independiente y cuando el caso Camas estalla, la directiva de nuestro partido, a muy bien hacer, que es algo que nos diferencia de otros partidos, tomó por decisión expulsar a este señor. Ya como quedase este señor como grupo independiente, ya es diferente. Nosotros ya ahí nos desmarcamos del todo. En este caso estamos hablando de las elecciones al Parlamento de Andalucía, que tendrán lugar el próximo 22 de marzo. Posteriormente nos volveremos a ver y a encontrar cuando sea el caso de las elecciones municipales para hablar ya de los puntos programáticos que el Partido Andalucista propone para nuestro pueblo. Dígame, ¿por qué un camero debe votar al Partido Andalucista en estas elecciones? Pues un camero debe de votar en Camas, por el Partido Andalucista al Parlamento Europeo, por muchas razones, al Parlamento andaluz, por muchísimas razones. Hemos perdido nuestras infraestructuras de servicio, hemos retrocedido. Camas no tiene transporte público, dependemos de los autobuses de Castilleja, Valencina, Tomares, Santiponce, que tienen un horario establecido y que tienen a bien parar en nuestro pueblo, pero no hay ningún autobús, ninguna de las 3 líneas que Camas tenía se conserva a día de hoy. No podemos permitir que se empiece a hablar de una segunda línea de metro o una segunda hipotética línea de metro donde no va a tener una parada en Camas. Hemos conocido el corte del puente de la Señorita frente a la Torre Peli que nos está perjudicando en el tráfico y Camas no puede permitirse eso y con una parlamentaria
camera, como es mi compañera Miriam Ayón, que se presenta al Parlamento Andaluz por el Partido Andalucista de Cama, pues vamos a conseguir y vamos a pelear para que esas infraestructuras vengan, pero no solamente esas infraestructuras de servicio, infraestructuras tan esenciales como la educación, la integridad y la seguridad de nuestros niños, de nuestros hijos, se ponen en peligro. Tenemos un colegio que se nos está viniendo abajo, que es el Colegio de la Colina, el CEIP La Colina, adyacente al bloque número 1 de Jardín de Atalaya, que también se está viniendo abajo, donde la Administración Autonómica no está haciendo nada, donde han recibido unas partidas presupuestarias por parte de Diputación gracias al trabajo y el esfuerzo de todos los andalucistas de Cama, y han dejado escapar esa subvención para esas obras. Pero también tenemos un Raimundo Lulio donde se ha dejado de construir la segunda y tercera fase del colegio. Tenemos a los niños divididos en 3 edificios diferentes, 2 obsoletos de la época de la dictadura y un edificio nuevo. No podemos separar a los hijos, no podemos separar a nuestros hijos. Los hermanos no pueden ir a diferentes colegios ni a diferentes edificios, sobre todo porque no podemos materialmente recoger a 2 hijos al mismo tiempo en diferentes edificios. El Colegio CEIP Virgen de Guadalupe, de la barriada de Las Tremeñas, ha sufrido recientemente el robo del cobre y de parte de las infraestructuras. Eso no se puede consentir. Camas está retrocediendo y Camas necesita a alguien de Camas que luche por y para Camas y que luche en el Parlamento andaluz para que esas infraestructuras que tan necesarias son para nosotros no retrocedan. Pero no solamente por eso, sino porque además tenemos más de 5.000 parados, que se dice pronto, 5.000 parados de una población de 26.000 habitantes, es casi la mitad de la población en edad de trabajar. Eso no lo podemos tolerar. No podemos permitir que nuestro pueblo siga viviendo en la mendicidad, prácticamente, viviendo de los servicios sociales, sin un salario, sin un empleo digno. Las personas perdemos la dignidad, perdemos nuestra integridad y no lo podemos tolerar. Bueno, el candidato a la alcaldía por el Partido Andalucista en Camas, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros y buena suerte.